Torna Fem Ciència, una sèrie per repensar el feminisme, la història i la cultura científica. Aquesta quarta temporada està dedicada a la història mediambiental. Avui parlarem amb Glòria Isabel Guzmán Casado, professora i investigadora a la Universitat Pablo Olavide de Sevilla. Les seves línies d'investigació es centren en l'agroecologia. També és productora agroecològica i sòcia fundadora i presidenta d'Alimenta, un projecte per la transició alimentària. És la història de la ciència i la tecnologia sexista? Pues por fuerza es, ¿no? Porque realmente la llegada de las mujeres a la ciencia ha sido muy posterior, ¿no? Y con cierto reconocimiento todavía no es plenamente equilibrada. Entonces, sí. En ese sentido, hay una falta de reconocimiento de presencia femenina, esa es una de las causas que evidentemente hay, y después la otra cuestión es que realmente los temas de estudio y cómo se han enfocado tradicionalmente reflejan una visión muy desde los hombres, ¿no? Eso es evidente. Eso, por ejemplo, en medicina es evidentísimo porque hay muchísimos problemas de salud de las mujeres que no se contempla el cuerpo tal como es en las mujeres, pero también en todos los órdenes de la vida. O sea, lo que se le ha dado más prioridad en investigación es aquello que está más ligado al mundo masculino en todos los ámbitos. En el mío, que es la agricultura y la ganadería, también los espacios donde las mujeres han estado más presentes eh, han sido completamente invisibilizados. Eso no está corregido del todo, va poco a poco se va corrigiendo en la medida que entran mujeres también en la investigación y que de alguna manera pues hay un convencimiento de que esto es así y que hay que remediarlo. En què consisteix l'agroecologia? Quines peculiaritats trobes al sud de la península? Mira, la agroecología, o sea, es un enfoque teórico y metodológico que quiere la sostenibilidad en el sistema agroalimentario, en lo que es la producción agraria, lo que es la transformación, lo que es la distribución y lo que es el consumo de alimentos, hasta el tema de la salud. O sea, tiene una visión muy global de cuáles son los problemas de insostenibilidad, no solamente ambiental, sino social o de tipo cultural, de tipo económico, que tiene el sistema alimentario. Entonces, evidentemente, estos principios son aplicables a cualquier lugar del mundo, pero evidentemente se materializan en condiciones particulares en cada sitio del planeta. Obviamente, en el sur de la península ibérica, en Andalucía en concreto, donde hay un problema gravísimo de falta de agua, de degradación de suelo, donde estamos en primera línea con el tema de cambio climático, donde estamos en unos mercados súper abiertos, con una destrucción masiva de lo que es la agricultura familiar, del tejido social productivo, pues obviamente te condiciona cuál es el modelo de la agroecología que vas a desarrollar. Aquí evidentemente tenemos que atender mucho a cuál es la capacidad productiva en condiciones sostenibles en el uso de los suelos y del agua para la producción agrícola. Tenemos que atender mucho a rebajar las emisiones de carbono ligadas a la agricultura, al modelo que tenemos de agricultura y ganadería. Tenemos que atender mucho a la sobrevivencia de la población de agricultura y ganadería familiar que nos queda sobre el terreno, y también como país desarrollado en el que estamos, dentro de esta terminología que se utiliza, pues tenemos que atender también al cambio de dieta, porque tenemos un nivel de consumo de alimentos, por ejemplo, procedentes de la ganadería, que está muy ligado al efecto del cambio climático, que obviamente no corresponde con un objetivo de sustentabilidad a futuro, ¿no? Entonces, eh, en Andalucía yo creo que se ve muy claro cómo a la vez uno puede estar a ambos lados del problema. Por una parte, con la dieta y con el manejo intensivo de los recursos naturales, estamos generando un problema ambiental enorme, cambio climático entre ellos, pero no solo.
y por otra parte somos de los primeros sufridores del problema, con lo cual eh, es obvio que el modelo tiene que cambiar de una forma rápida y de una forma justa también, que no se deje a nadie, pues a las familias de agricultores y ganaderos que están pasando lo peor. Sembla que cada vegada més cultius aposten per l'agricultura ecològica, però és realment més sostenible? Y la ganadería ecológica promociona enormemente la biodiversidad, eso está ahí y es evidente. Es más eficaz, más eficiente desde el punto de vista energético, mejora los suelos, secuestra carbono, o sea, la agricultura y la ganadería ecológica tienen ventajas evidentes. Están siendo también un modelo de producción en el que las razas ganaderas tradicionales, las semillas, las variedades tradicionales han encontrado un hueco donde pueden resistir. También la agricultura y la ganadería ecológica, lo que es en Andalucía o en España, ha permitido que ha sido también un sitio de acogida de mucha producción familiar. Entonces, en ese sentido, tiene aportes innegables a la sostenibilidad. Lo que pasa es que no todo es 0-100. La parte que más falla de la producción ecológica, desde mi punto de vista, está en el consumo, por dos razones. Una, porque hay que entender que la producción ecológica tiene que ir de la mano de un consumo más local, pero no es sostenible un consumo local si no es la producción, no es ecológica. O sea, ambas cosas deben de ir unidas y luego también el cambio de dieta. De todas formas, muchos de los consumidores ecológicos también cambian de dieta y esto es importante. O sea, los consumidores ecológicos, estos son los resultados de un proyecto de investigación que estamos terminando, muestran que realmente tienden hacia asumir una dieta más vegetariana. Entonces, no es el 100% de sostenibilidad, pero los sistemas agroalimentarios que están basados en una alimentación ecológica, tanto en la producción como luego en distribución y consumo, se están acercando, digamos, a niveles de sostenibilidad bastante altos. Hay que seguir avanzando de todas formas. Pero si me permite y te devuelvo el titular, aunque la agricultura y la ganadería ecológica tengan limitaciones, no llega a esa 100% de sustentabilidad, sin alimentos ecológicos la sostenibilidad no existe. Com els Living Labs poden ajudar a avançar cap a la sobirania alimentària? Mira, en agroecología y en agricultura, ganadería ecológica, tenemos mucha tradición ya de muchos años de generar sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica, nosotros los llamamos salvas, que viene a ser los Living Lab, donde tú tienes producción, canales cortos, transformación y de alguna manera se territorializa, se vuelve a lo local en construir no sistemas agroalimentarios completamente cerrados, pero tú consigues, la producción es muy diversificada, lo cual tiene ventajas ambientales tremendas y el consumo está muy ligado a ese tipo de producción que no viene de fuera, que está allí y que por tanto ahorra también energía, emisiones y tal, porque no hay transporte y tal. Eso solo es posible si a la par hay agricultores y ganaderos que lo hacen. Y esta es la clave de la cuestión. Este modelo, que viene lo que tradicionalmente hacía la agricultura y la ganadería familiar, está en el centro de la soberanía, ¿no? Entonces, esto creo que es un aporte fundamental de la agroecología, porque sin esa masa crítica de personas dedicadas a esta actividad, realmente la soberanía no existe por más que fueran productos producidos localmente por una gran empresa. A molts territoris no només hi ha una insostenibilitat ecològica, sinó també social. Com afecta aquesta insostenibilitat a les dones i a les migrants?
hablo primero de los migrantes, si quieres, y después de las mujeres. En una situación, a veces hay mujeres migrantes, también hay muchas, ¿no? En una situación en que la agricultura y la ganadería está contra las cuerdas desde el punto de vista económico, porque para muchas familias de agricultores y ganaderos es muy difícil salir adelante, realmente el espacio en el que la integración de los migrantes puede ser en condiciones de equidad es muy bajo. ¿Por qué? Pues porque la situación es de explotación de tu propia mano de obra. Y esto ya no solo te lo digo como investigadora, te lo digo también como porque nosotros somos productores ecológicos también. Entonces acaba repercutiendo en los más débiles. Los más débiles pues son los migrantes y los más débiles son bueno, ya las mujeres migrantes están como en el siguiente escalón. Con lo cual, esto es un problema gravísimo, porque yo creo que al final, incluso donde puede haber más abuso con los jornaleros migrantes, es las grandes explotaciones, pero no olvidemos que también es muy injusto para muchas familias de agricultores y ganaderos que realmente la explotación de su propia mano de obra también es muy alta. Las mujeres en ambos casos, en la agricultura familiar y en los migrantes, son las últimas. Entonces, su mano de obra tiende a ser la más explotada. Com interpretes el fenomen recent de la tornada al camp i a la vida rural? Me parece muy difícil porque las condiciones son muy duras incluso para los que tienen los medios de producción. Para los hijos de agricultores y ganaderos que quiera que no van a heredar la tierra o van a heredar el ganado o van a heredar la maquinaria. Sinceramente, me parece muy, muy difícil para los agentes que es neorrural mantenerse en el tiempo más allá de unos años en los que tienen una reserva de energía y de optimismo juvenil muy alto. Pues antes decía que debía de haber programas de inserción a los migrantes y lo mismo te digo de la gente joven que puede ser del mismo país. Proyectos muy serios de incorporación a la agricultura y la ganadería donde se les facilite estos medios de producción. ¿Por qué? Porque se está diciendo, mira, es que finalmente la agricultura y la ganadería entran las grandes capitales, las grandes empresas, porque es que no hay relevo generacional, porque la gente no quiere. Bueno, la gente lo que no quiere es vivir con un grado de explotación tan brutal, con una inseguridad en si este año va a comer o no, brutal. Desde Alimenta lo que nosotros estamos proponiendo es que haya una serie de medidas que palien la inseguridad en la que este tipo de agricultura y ganadería familiar esté y en que la gente que quiere ingresar, aunque no tenga los medios de producción en este sector, pueda recibir apoyo serio. En resumen, lo valoro en positivo, pero valoro que es muy difícil no ya para los que están con los medios de producción, sino mucho más para los que no los tienen, ¿no? Com ha canviat la percepció pública i política de l'impacte mediambiental de l'agricultura i la ramaderia? Por una parte, quizá hoy es más generalizado que la opinión pública sepa que hay graves problemas de insostenibilidad en la agricultura y la ganadería. Creo que los medios de comunicación lo mencionan más. Hoy casi todo el mundo ha escuchado que tenemos problemas graves de sostenibilidad agraria, pero también te diré que hemos retrocedido en otras cuestiones. Fíjate que el empeoramiento de la dieta ha sido brutal en las últimas décadas. Nosotros cuando empezamos teníamos nuestro objetivo era limitar el uso de los plaguicidas y de los fertilizantes químicos en la agricultura, la ganadería, para hacerla más sostenible, pero no teníamos que emplear la energía que estamos hoy empleando para decirle a la gente que su dieta no vale, que su dieta tiene graves problemas de insostenibilidad. Por ejemplo, el tema de la dieta
implica que aunque el consumidor sepa algo más de los problemas ambientales o los problemas de sostenibilidad que tiene la agricultura y la ganadería, realmente no lo incorpora a la hora de tomar decisiones en su alimentación. Moltes gràcies, Glòria. Ens veiem en els propers episodis de Fem Ciència. Fins aviat!